Hola amigos, bienvenidos a Podcast Tokyo, podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos nuevamente con el podcast en vivo por primera vez en largo tiempo. Y bueno, vamos a hablar de las 5 destrezas imprescindibles para todo karate. Pero antes de llegar ahí, queríamos comentar un poquito, porque como ve la audiencia, somos muchos hoy, somos 5. Y es porque estamos queremos también comentar de que hoy tuvimos por primera vez exámenes de Dan en la Yototo de Kengyukai, que es un grupo, un conjunto de karatecas que buscan las raíces funcionales del karate, la información que tenían los maestros Aragaki, Kenki, etc. Y bueno, hoy tuvimos nuestros primeros exámenes de Dan, donde tuvimos en 4 locaciones a la vez, lo hicimos en línea. Tuvimos gente en Dinamarca, gente en Sevilla, gente en Madrid y gente en las afueras de Montevideo, en la ciudad de la costa, ¿no? Bueno, así que bueno, bienvenidos compañeros. Tenemos hoy con nosotros, tenemos a, se ven los nombres, a Santiago Ranz. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias a todos, un saludo. Tenemos a José Navarro, como siempre, nuestro gran sensei y siempre compañero de armas en este podcast. Buenas. Bueno, tenemos a Carlos Carrasco. Bienvenido, Carlos, desde Sevilla también. Buenas a todos. Y tenemos también a David Ortega. Bienvenido, David, desde Madrid. Buenas noches. La madre patria está presente hoy, ¿eh? Se nota desde lejos de que estamos en todas, ¿no? Primero, que antes de empezar con el tema de hoy, quisiera preguntarles cuál fue la experiencia de hoy, porque hoy fue una experiencia nueva, un poquito extraña para algunos, como hablábamos en la previa, que para algunos de nosotros, digo, mis alumnos estaban conmigo en su dojo, con su sensei. Carlos, tú estabas en tu dojo con tu sensei, pero para Santiago y para David era una experiencia nueva, estaban absolutamente solos frente a una cámara. ¿Cómo se sintió hoy el trabajo? ¿Quién se tira? No sé quién Santiago, ¿cómo se sintió el trabajo hoy? Bueno, se sintió, si yo te dijera raro, me quedo corto. Nada que ver a ningún otro tameshi, a ningún otro examen de los que haya dado. Fue una experiencia bastante, ¿cómo decirlo? Fuera de lo estándar, ¿sí? Estuvo muy bueno también ver el trabajo en simultáneo de los compañeros en otras partes, ¿no? Sí, fue simultáneo, tuvimos que hacer algunas pausas para alcanzar a ver todo lo que estaba pasando, porque estábamos en 4 dojos a la vez, ¿no? David, ¿cómo fue tu experiencia hoy? Bueno, una experiencia distinta, una forma de examen que no estaba acostumbrado, un poco extraño al principio, pero bueno, a la vez también ha sido como acogedor, ¿no? Aunque estábamos cada uno en distintas partes, pero no sé, yo me sentía acompañado, ¿no? Y bien, la verdad que una experiencia bonita. Creo que este examen para mí ha sido como una especie de culminación de un proceso. O sea, creo que el examen no ha sido lo de esta mañana, ha sido como un proceso desde el tiempo que yo, en mi caso, llevo entrenando tanto con Jorge como con Pepe, y ha sido como el punto y seguido, porque esto no se acaba, de algo que ha sido muy enriquecedor para mí, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no? Sí, hoy los nervios jugaron un poquito, ¿no? Se podía ver, conocemos la técnica de todos, sabemos que en realidad tienen un nivel superior al que lograron mostrar, pero bueno, es lo que pasa con las primeras experiencias, ¿no? Carlos, te vi más relajado, bueno, estabas haciendo lo que haces siempre, lo que haces todos los días con tu sensei en tu dojo, ¿no? A ver, ¿sí? sigue siendo una situación curiosa porque lo normal en un examen es siempre tener a las personas, al sensei delante y te examina. Sin embargo, en esta situación ha sido muy curioso porque a través de algo que
desde hace poco tiempo se está utilizando muchísimo, que es las videollamadas y demás, hemos conseguido hacer un examen a una escala tremendamente interesante, a muchísima distancia. Hemos conseguido hacer un examen, personas que están a muchísimos kilómetros, a muchísimos, todos a la vez. Es verdad, las dificultades, bueno, a veces un poco más dificultad de conexión, otras veces que lo ves un poco más desajuste temporal por el hecho de la frecuencia, pero al fin y al cabo es una situación muy agradable. Te sientes cómodo porque estás en tu dojo por un lado, te sientes en la comodidad de tu dojo, tú sueles entrenar, pero a la vez estás en una situación de, es un examen y además con personas con las que tienes menos, no decir soltura, sino realmente interacciones. Yo puedo entrenar con vosotros de vez en cuando, pero no es un diario. Con lo cual es una situación súper, no sé, agradable a la vez que un poco tensa, pero es guay. Y Pepe, ¿cómo viviste tú la situación de hoy? Bueno, yo estoy ya un poquito acostumbrado a examinar online, porque tengo alumnos, ¿no? Pero sí es cierto que son todos alumnos directos, y entonces, bueno, es más fácil porque prácticamente ya has visto la evolución y el desarrollo que han tenido, y simplemente es evaluarlo, simplemente es un poquito más fácil. Pero yo lo que sí me ha gustado sobre todo, perdona que ando un poco constipado, ¿vale? Lo que sí me ha gustado es que ambos, menos Carlos, que sí practica conmigo directamente en el dojo, y tu alumna, que una directa, tanto Santiago como David, es que han tenido que salir de la zona de confort, pero de verdad. Es decir, no es lo que se dice, es que daros cuenta que el sistema que han presentado es algo que tienen menos dominado que sus propios estilos. Y entonces, complejo presentar un examen para Dan con un sistema que bueno, que no dominan tanto, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante el esfuerzo que han hecho y, por supuesto, yo le he visto evolución, como dijimos la otra vez, ¿no? Con respecto al que eso es lo que importa, que hay una evolución, eso significa que hay implicación. Y el examen para mí no deja de ser eso, una cosa personal de cada uno que manifiesta su nivel momentáneo y, bueno, y esta vez lo hemos pedido a través de las catas de Aragaki. Y a mí personalmente me ha gustado. Todo es susceptible de mejorar, evidentemente, pero bueno, digamos que nos hemos coordinado bastante bien. Sí, la verdad que sí, yo también estoy agradecido por el trabajo, la implicación. Sé que no es fácil, fue una situación muy nueva. Me encantaron los matices, aparte de la forma de trabajo que tenemos nosotros es muy libre, o sea, le exigimos al alumno creatividad y capacidad analítica. Y fue muy bonito ver el resultado de los estudios personales de cada uno. Así que digo, los felicito y bueno, les doy las gracias por tan buen trabajo. Y creo que desde la perspectiva del karate funcional, aquellos que buscamos trascender las barreras que impuso la internacionalización y la exportación del karate al mundo, creo que, bueno, que es un momento especial. Es la primera vez que logramos hacerlo, ¿no? Así que, bueno, seguimos de largo. Bueno, ahora nos metemos de lleno al tema. Bueno, mirá, está Sensei Daniel ahí saludándonos desde Alicante, muchas gracias. Y bueno, Roberto Sensei desde Tenerife también saludándonos. ¿Cómo se nota que hace tiempo que no hacemos un vivo, no? No tenemos la audiencia que acostumbramos a tener. Bueno, nos tiramos de lleno a la tarea y vamos a hablar sobre las 5 destrezas imprescindibles. ¿Y por qué decimos que son imprescindibles? Bueno, lo decimos porque creemos que... Porque el karate siempre habla de la técnica. En el karate estamos muy acostumbrados a hablar de las técnicas. La técnica tal, y vemos incluso de los katas y los kumites y los bunkai, siempre de la perspectiva técnica. Y ese es un problema que nos puede enseguecer en cuanto a aspectos del entrenamiento que son esenciales, imprescindibles. Y por eso
hablábamos con Pepe Sensei de cómo brindarle a la audiencia un aporte práctico que se pueda llevar al tatami mañana, ¿no? Entonces, esa era la idea de hoy, entonces, de hablar de destrezas básicas, fundamentales, imprescindibles. Cuando hice la promoción de que íbamos a hacer este podcast, varias gente respondió en la página de Podcast Dojo diciendo, poniendo casi como una serie, lo que vendría a ser como un Dojo-kun, ¿no? Casi, poniéndome algunas cosas que creo que la gente puede malentender, porque no estamos hablando de un karate-do, y no estamos hablando desde una perspectiva filosófica. Dos personas diferentes me pusieron el mismo comentario, por eso digo que parece venir de algún tipo de Dojo-kun. Me ponen, intentar perfeccionar el carácter, ser correcto, leal y puntual, tratar de superarse, respetar a los demás, abstenerse de procederes violentos. A lo cual yo respondo que eso no son destrezas, más bien virtudes y conductas. Por eso, y creo que la gente inmediatamente, automáticamente, el karateka normativo encara o al lado filosófico o al lado técnico cuando hablamos de este tipo de cosas. En cambio, hoy nosotros queremos ser profundamente prácticos. Entonces, la primera destreza sobre la cual queremos hablar es el saber golpear y saber defenderse. ¿Te animas a empezar vos, Pepe? Claro. Bueno, aquí hay como una especie de encabezado que tú pones que dice, esto parece obvio, pero lo es. ¿Sabemos realmente pegar a los karatecas? ¿Tenemos la destreza de golpear o tenemos la destreza de defendernos? Pues ahí es donde está el tema, ¿no? Quizás a lo mejor tenemos automatismos técnicos para defendernos contra ataques preestablecidos. Pero realmente cuando alguien está golpeando fuerte en cualquier parte del cuerpo y te intenta destruir, sabemos defendernos y a la vez saber golpear lo suficientemente como para, bueno, reducir a alguien y que no siga agrediéndonos. Ahí donde está. ¿Por qué? Parece mentira, pero se necesita un tipo de práctica concreta para aprender a pegar y para aprender a defenderse. Hablamos siempre de las defensas desde un punto de vista, no desde la defensa de Quijón de un kata o de movimientos al aire que ya sabemos preestablecidos, sino desde el punto de vista, es decir, de realmente no recibir un impacto, da igual lo que te ataque, ¿entendéis? Entonces, bueno, primero quizás habría que aprender a unas formas de defensa muy concretas que eviten que te golpeen, con lo cual eso en sí mismo es una destreza, y luego tener la habilidad de golpear, evidentemente, ¿no? Que no todo el mundo sabe. Cuando alguien está quieto, igual sí, pero cuando alguien se está moviendo y te está agrediendo, a lo mejor no eres capaz de emplear esa potencia que necesitas. Justamente, ¿algún comentario? Yo tendría una curiosidad, y es que creo que muchos karatecas tienden a creer que por repetir infinitas veces una técnica al aire ya sabe golpear. Y no se da cuenta que cuando toca el cuerpo de una persona, no sabes ni la densidad de la persona, si es más fuerte, si es más débil, si es más blandita, más dura. Y muchas veces al impactar, cuando se golpea al aire, 1000 veces hace una técnica muy estética, pero realmente muchas personas piensan que saben golpear. Claro. Y no, o sea, no es verdad. Me parece muy puntual tu comentario. Bueno, solo una cosita. Santiago, te apagué el micrófono. Lo que podemos hacer mejor es que te lo vuelvo a prender, pero lo apagas tú y lo prendes cuando vas a hablar y lo vuelves a apagar nuevamente. ¿Estás, Santiago? Si apagas tu micrófono ahora, ahí va, perfecto. Sí, creo que hay que definir qué es golpear. Porque en el karate moderno tendemos a tener la ilusión de que, como dices tú, Carlos, que golpear
creemos que estar haciendo una técnica al aire, un Suki al aire, nos enseña a golpear. Y no es verdad. Lo que define si sabemos golpear es nuestra capacidad de transmitir energía sobre un objeto o un cuerpo. Y eso no se aprende pegándole al aire. Pegar al aire es el 5% previo que se necesita antes de poder pegar sobre algo. Entonces, es nuestra habilidad de transmitir energía sobre algo lo que define si sabemos golpear o no sabemos golpear. Pegando al aire miles de veces no vamos a mejorar nuestra capacidad de golpe, nuestra pegada, un ápice. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta porque en el karate estamos muy condicionados por la geometría, por cómo se ve desde afuera. Se ve geométricamente limpio, se ve incluso, me da mal sabor tener que decirlo, pero lo digo, incluso se ve estéticamente satisfactorio. Y bueno, que son elementos que pueden ser más o menos factibles para el karateka normativo, pero para aquellos que estamos buscando el karate funcional, son elementos que no tienen la más mínima importancia. Lo que importa es, podemos pegar, tenemos pegada, podemos transmitir energía sobre el cuerpo del enemigo, entonces eso es pegar. Y el segundo, pero aparte el gran problema que tenemos es que en el karate tenemos la tendencia, en el karate normativo, en el de hoy, tenemos la tendencia a no concernirnos con la situación táctica. Entonces entrenamos en situaciones tácticas que no tienen nada que ver con las situaciones que tendríamos que solucionar en una situación de defensa personal. Entonces entrenamos, incluso si entrenamos a pegar en situaciones tácticas que no nos preparan para la vida real, no nos preparan para defendernos. Incluso, ¿cuál es el golpe más común en el karate de hoy? El Gyakusuki Chudan. Es el más común. De todos los golpes que se hacen en el entrenamiento de karate, el Gyakusuki Chudan es el más común. ¿Y por qué es el más común? Porque es el que menos daño hace. Es el que se utiliza justamente para, según la tradición del karate, que es un sistema para el sistema escolar, ¿no? Entonces, no estamos entrenando a pegar sobre la mandíbula, sobre la garganta, sobre las costillas flotantes, sobre el hígado, el vaso, etcétera, etcétera, sino que estamos aprendiendo a pegar sobre los abdominales del otro, que si está entrenando con nosotros los tiene bien desarrollados, ¿no? ¿Qué me dicen, compañeros? Bueno, porque es que para aprender a pegar hay que pegar. Es que parece de perogrullo, pero es que, como habéis comentado antes, pegando al aire no se aprende a pegar. Se aprende a pegar pegando en muchas superficies de muchas maneras distintas. Porque las variables que tú puedes tener en una pelea, en una situación real, son muy diversas. Y para realmente utilizar la defensa personal desde el punto de vista del karate, tienes que aprender a pegar en sacos, con guantillas, sin guantillas, en paos, en makiwaras. Cuanto más riqueza tengas a la hora de tener impacto, mucho mejor. O incluso pegar hay muchas variables. Pegar un poco con ojos cerrados para tener sensaciones táctiles. Porque una pelea en la calle, a lo mejor al tipo ni le ves. Y tienes que tener entrenado la parte del tacto y la parte más propioceptiva. Yo el otro día en la consulta me contaba un policía que está acostumbrado a pegarse, que se había hecho mucho daño en la muñeca por pegar un puñetazo a un delincuente. Un tío que sabe pegar y que sabe pegar y que está acostumbrado a pegarse en la calle. Él se hizo daño. Si se hace daño a una persona así, un karateka que solamente entrena al aire o que solo entrena con un compañero, que además cuando se entrena con un compañero, yo he escuchado muchas veces, cuidado, no le hagas daño. Pero ¿cómo que no le hagas daño? Si a ti te meten en la cabeza, cuidado, no hagas daño, ¿cómo vas a pegar? Cuando uno pega, tiene que pegar de una manera destructiva. No. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es pegar de muchas maneras posibles. Claro. Carlos o Santiago, ¿algún comentario más sobre el tema?
Sí, creo que estamos todos de acuerdo con el hecho de que es necesario, para entrenar la pegada, acostumbrarse a transmitir energía a un cuerpo. Proyectando sobre el aire, uno se puede autoconvencer de un determinado nivel de potencia, de poder, que en realidad no se tiene, no se tiene. Y se ve de manifiesto cuando uno se encuentra en la hora de tener que transmitir energía a un cuerpo, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, me parece. Y lo otro que decías es respecto a qué tipo de ataques es lo que se entrena, ¿no? Si partimos desde un Quijón típico de Karate Do, ya considero que estamos partiendo de una mala base, ¿no? Hay que plantearse otro tipo de escenarios. Y bueno, menos mal que nombraste el Quijón ahí, porque ese es otro elemento que nos condiciona, porque el segundo punto era la destreza, era saber golpear y saber defenderse, ¿no? Y ese es uno de los otros grandes problemas que tenemos, es que estamos acostumbrados a defendernos contra técnicas de Quijón, contra brazos que se dejan extendidos, colgados después de haber terminado el golpe, y lo hacemos con técnicas que en la vida real, cuando alguien golpea en serio, no sirven. El otro día Pepe hablaba sobre, no era en el podcast, me parece que era en el entrenamiento en línea que tuvimos hace unas semanas, donde él hablaba sobre cómo la apertura del cuerpo nunca puede ser una defensa. ¿Te animás a expandir ese principio, Pepe? Claro, lo normal es que cuando alguien es atacado se cierre. ¿Por qué? Porque sobre todo la parte interior. Nadie abre el cuerpo, nadie dice, a alguien le arrojan una piedra y no se pone de frente. Rápidamente se gira y guarda sus puntos débiles y ofrece la parte menos dolorosa, que sería la espalda, ¿no? Es de forma natural. Entonces las defensas tienen una lógica de sobrevivencia. Es decir, te están pegando y te cierras para que no te hagan daño o el menos daño posible. Entonces, karate es al revés, las defensas se abren, ¿no? Abres todos los puntos vitales. Pero eso pasa porque el otro suele atacar un solo movimiento y se queda quieto y a lo mejor va a un segundo movimiento que también va previsto. Pero si alguien hace un ejercicio muy fácil que se hace, incluso se puede hacer con guantillas si uno no se quiere hacer mucho daño, se ponen los dos a corta distancia y empiezan a pegarse en la barriga, en el pecho y en las costillas, combate libre, lo primero que van a hacer es cerrarse. Claro. Todo el mundo va a protegerse cerrándose, contrayendo la musculatura y ofreciendo los menos francos posibles. Y eso además luego para contraatacar es mucho más factible porque tiene la energía cargada. Entonces el karate es al revés, como no pretende hacer daño, el karate, evidentemente el karate normativo, no pretende hacer daño, sino controlar, pues evidentemente no tiene en cuenta esos factores que son naturales de cualquier persona que no sepa karate, que no haya practicado ni siquiera un solo minuto de karate. Claro, a mí me llama la atención cómo en la metodología y en el, ¿por qué no decirlo? En el dogma moderno, nunca ponemos en duda este tipo de cosas, donde nos enseñan técnicas que abren el cuerpo, que se despegan del cuerpo como técnicas defensivas. Cuando en la realidad hay que hacer lo opuesto, ¿no? Y estas técnicas defensivas en realidad son técnicas ofensivas muy potentes, como el Age Uke, el Yodan Uke, el Soto Uke, el Uchi Uke, Kedan Barai, todos estos, ¿no? Que los definimos como Uke, pero que en realidad tienen una gran capacidad ofensiva y una nula capacidad defensiva, ¿no? Esto ya lo hemos hablado antes por el hecho de cómo la nomenclatura del karate, como lo hemos llamado. Pero aparte, la defensa en este tipo de casos, por ejemplo, aquellos que vienen del boxeo lo saben, es lo primero que aprenden, me parece, antes que pegar incluso, que las defensas te tienen que cubrir, es casi como un escudo, ¿no? Como un escudo transportable que lo puedas, uno nunca va a buscar. Bueno, uno ve incluso a boxeadores cuando están al borde del knockout, están desesperados cuando extienden los brazos a los manotazos para
intentar parar la lluvia de golpes, ahí es cuando los terminan de noquear, ¿no? Intentan reducir, se intenta reducir además la distancia o la trayectoria del golpe del oponente, porque en karate se defiende cuando, digamos, su energía está al máximo, ¿no? Y cuando trabajas con contacto, lo que pretende es que él no extienda el brazo, es decir, que su brazo no llegue a impactarte en su máxima plenitud. Por eso, a la hora de golpear, por ejemplo, esas destrezas también hay que adquirirlas. No pensemos en golpear solo cuando estamos extendiendo los brazos. Hay que aprender a golpear en distancia corta, en retirada, y entonces dependiendo en ataques directos, ataques circulares, y dependiendo la distancia, pues la arquitectura también varía. Eso es, ¿verdad? Y luego, evidentemente, no tomemos solamente los golpes como fuerza bruta, ¿no? Es decir, golpeo, fuerza bruta. Luego también tenemos que incluirle una destreza, digamos, que es añadida, yo no le llamaría secundaria, porque es bastante importante, aunque en el karate se ha perdido, que es la precisión. La capacidad de ser preciso, porque si no es tirar cañonazos y punto, ¿no? Y no estamos hablando de ese tipo de desperdicio de energía. Es decir, yo para golpear en el ojo pues necesito una fuerza determinada. Ahí necesitaría más precisión que potencia, pero si voy a golpear en el hígado, necesito más potencia que puntos fijos, ¿no? Entonces se alterna, esa destreza se alterna entre la fuerza y la precisión. Mira, ahí tocas dos puntos que me gustaría comentar, porque yo sigo en TikTok, sigo a un gran boxeador, un maestro en lo que hacía, que era el Maravilla Martínez de Argentina, que ha hecho creo que uno de los knockouts más bonitos que he visto en mi vida de un solo golpe contra un norteamericano que estaba inconsciente antes de tocar el piso, cayó de cara, en donde él hablaba que una de sus herramientas o de sus recursos tácticos en el cuerpo a cuerpo, en el de corta distancia, él era de cuando el otro golpeaba, encimar el golpe, aunque lo tuviera que recibir, encimarlo para no recibir el golpe en su máxima expresión, sino que recibirlo antes de que llegara a su máxima plenitud, o sea, incluso que fuera en la cara, ¿no? Me parece que ese es un tema también a tener en cuenta. Y el otro es también viendo a otro boxeador, un boxeador joven que muy bueno, Ryan García, viendo un entrenamiento de él, donde entrenan, no sé ni cómo se llama esa herramienta, que es como una pelota sobre un palo elástico que al golpearle un pushing ball, ¿no? Seguro, pero en vez de un punching ball que esté colgada arriba, está sobre un palo elástico, ¿no? Sí, sí. Y este muchacho, hablando de la precisión, ¿no? Este muchacho hacía toda serie de golpes a potencia plena y le pegaba la pelotita cada vez. Pomba, 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 pomba. Con todos los golpes que hacía a potencia plena, dándole con todo. Que a mí me pareció una coordinación muy buena. Hablamos de boxeo porque es lo que conocemos, digamos, ¿no? Pero todo, y además que lo tiene muy estudiado y muy practicado, la precisión es constante, o sea, se le pega a las pelotitas, se le pega, bueno, incluso a las pelotas de tenis que se pone pequeñita, que va, que una cuerda atada al suelo y al techo, se trabaja unos sacos que se llaman correctores, que tienen las dianitas esas que vas pegando a un lado a otro, por frente, arriba, abajo, y se está trabajando constantemente la precisión, casi, yo diría, muchas veces más que la potencia, ¿eh? Claro. Porque en corta distancia, por ejemplo, tienes ese problema, que a lo mejor no puedes desarrollar gran potencia y entonces tienes que acudir a la precisión. Claro, la precisión y la potencia juntas, bueno, son letales. Bueno, ya, claro, eso sí, te pilla las dos cosas a la vez, adiós. Pero en el karate tenemos otro problema también, y es que también condiciona nuestra capacidad defensiva, bueno, también nuestra capacidad ofensiva, y es que las propiedades tácticas y técnicas de las cuales nació el karate deportivo, que son las propiedades tácticas y técnicas del karate tradicional, el kumite en la que estamos parados uno enfrente del otro, tirando golpes marcados o a la cara o al estómago, golpes controlados,
es un reduccionismo táctico y técnico, ¿no? Porque trabajamos constantemente a ese tipo de situaciones tácticas del duelo, donde estamos siempre a la misma distancia, siempre estamos manteniendo esa relación del Maai, y con siempre el mismo tipo de técnicas, ¿no? Que son un par de Tsukis, y un par de Keris y alguna Shibarai. Pero no se trabaja el cuerpo a cuerpo, no se trabajan las técnicas circulares, no se trabajan las distintas distancias de golpeo. Incluso uno ve muy a menudo se pega desde tan lejos que se termina apoyando la rodilla trasera y se extiende el pie, quedan con el empeine del pie extendido sobre el piso con la pierna trasera para llegar más lejos, ¿no? Entonces, este tipo de contexto técnico y táctico nos condiciona al no poder pegar y pegar desde el punto de vista que ya hemos definido de la defensa personal, situaciones tácticas de defensa personal y con las técnicas de la defensa personal que son extraídas del kata, del contexto técnico del kata, pero que condicionan el pensamiento técnico-táctico del karateka, ¿no? El kumite siempre es frente a frente, y siempre es percusivo de golpear, como mucho alguna shibarai para sacar el balance. No hay tirones, no hay empujones, no hay mordiscos, no hay arañas, no hay dedos a los ojos, no hay tirones de pelo, de la barba, agarrada de la garganta, no hay golpes circulares o fuera de definición, por así decirlo. No hay agarra y golpe a la vez, por ejemplo. Algo típico de una situación real, que te agarren y te golpeen a la vez, ¿no? Y que te sigan tironeando y pegando. Ese tipo de situaciones tácticas que son implícitamente comunes, habituales en la violencia humana, y que el karate está perfectamente dotado para dominar esas situaciones, pero que lo hemos dejado de lado y nos hemos dejado condicionar por el pensamiento de duelo, casi como si fuera, bueno, casi como si fuera una batalla de kendo, ¿no? Entonces, y creo que para sumar, las destrezas de poder pegar, saber pegar sobre algo, saber pegar en todo el espectro técnico que nos dan los katas, y saber pegar en todo el espectro táctico que nos impone la necesidad de defendernos, ¿no? Bueno, ese sería el punto número 1. Después tenemos que, me escribe Pepe, saber proyectar y ser proyectado. ¿Quién se tira el agua? Carlos, dale. Pues para mí, por ejemplo, que el proyectar y ser proyectado es una de las cosas que yo lo veo necesario, pero no solo por ser karateka, sino cualquier budoka, cualquier persona que practique, sea lo que sea, debe saber besar el suelo. Es así. Es decir, siempre, en toda situación, en cualquier pelea real, lo que uno debe temer es ser proyectado y saber qué pasa o cómo controlas esa proyección y cómo puedes tú transformar un intento de proyección a proyectarlo tú. Entonces, es tan importante saber proyectar como saber ser proyectado. Una mala caída puede terminar cualquier situación, porque es así. Todo el mundo conoce que, bueno, cuántas millones de personas han simplemente tropezado con algo, se han caído y han terminado con un hueso roto, con la boca hecha una figura. Es decir, caer mal es muy peligroso. Tan peligroso que es que puede terminar cualquier situación. Entonces, ante un agarre, lo normal, si estás muy pegado a la persona, te vas a poner a golpear, no. Lo que vas a intentar es lanzarlo, es proyectarlo. Y tú intentar evitar esa proyección, y en el caso que te proyecten, no quedarte como si lanzas un trozo, un filete que se queda pegado en el suelo
y no se mueve. No, si yo soy proyectado, tienes que saber caer, evitar que te rompas, no vas a evitar que termines con un hematoma, no vas a terminar un golpe, una herida, es muy posible, pero el saber caer y que en la caída te consigas levantar o que tardes el mínimo tiempo para que tal como impactas en el suelo puedas levantarte y continuar o evitar que la otra persona siga atacándote, o todo eso yo creo que es muy necesario. Con lo cual, claro, normalmente si yo tiendo a aprender de forma muy mecánica, saber caer, ¿te puede ayudar? Sí, pero realmente el saber cómo acercarte desde una altura, puede ser más pequeño, más alto. Está claro que cuanto más grande sea, más pesado vas a caer, está claro. Si mides 1,90 no es lo mismo que te caigas como el que mide 1,40 o 1,50. Pero uno de 1,90 puede caer igual de bien como uno de 1,40. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no es como caer, sino el proceso. Entonces, yo creo que entrenar la caída es necesario, pero no solo entrenar la caída, sino saber proyectar. Porque cualquier técnica de cualquier kata incorpora infinitas proyecciones. Un Gedan Marai puede ser perfectamente una grandísima proyección. Sí. Cualquier giro de cualquier kata, ya sean Heian o ya sea, da igual, cualquiera de ese tipo de movimiento, cualquier tipo de esos giros, son pequeñas proyecciones o grandísimas proyecciones. Incluso de ahí puedes crear Goshinage, o sea, tú puedes incluso proyectar de cadera. O sea, no tienes por qué ser simplemente que en un Gedan Marai proyectes la parte inferior y lo consigas lanzar al suelo, o simplemente porque hagas una esquiva y en la esquiva tú lo proyectes. Esa misma caída, si tú realmente no sabes agacharte y apoyar la parte del coxis o la parte del culo, apoyar la espalda, poder rodar, incluso en el proceso de movimiento de que vas cayendo, saber rodar. Todo ese tipo de movimientos son realmente necesarios y yo creo que, bueno, es una forma muy buena de coger, de quitarle miedo al suelo, que yo creo que es algo también muy importante porque, bueno, el concepto típico que se escucha de, no, es que yo soy muy mayor para caer. No, no hay edad en las caídas, al revés. Cuanto más años vas cogiendo, mejor deberías de saber qué pasa si te caes, porque ¿tiene más posibilidades que te caigas? No tiene por qué. Simplemente un tropezón lo puede tener cualquiera, pero realmente una mala caída te puede hacer bastante daño, con lo cual saber caer es importante. Y si además tienes un conflicto y te van a proyectar, porque seguramente te van a intentar agarrar, se van a acercar a ti. Ahí viene muy bien la parte que comentabas antes, en la cual tú, si alguien te va a atacar, lo normal es que o te vayas hacia atrás o te vayas hacia adelante, evitando que esa persona descargue en su totalidad el impacto. Y ahí ya proviene el agarre y la proyección. Con lo cual yo creo que es muy interesante el saber caer y el saber proyectar, por supuesto. ¿Más comentarios? No, hombre, pues que estoy totalmente de acuerdo, que es muy necesario porque es que la mayoría de las peleas que se ven por ahí se acaban en el suelo. Y la mayoría de las peleas que se ven por ahí, las peleas se acaban por una mala caída. Es que es así de simple y así de necesario. El problema es por lo que estamos hablando, ¿no? Que es que yo lo he escuchado mucho. Yo no sé caer, ¿eh? O sea, para empezar. ¿Por qué no sé caer? Pues porque nunca lo he entrenado. Porque vengo de un dojo normativo y no sé, se ha entrenado para competición y nunca me lo han enseñado. Y ahora me cuesta. Estoy haciéndolo un poco, pero la verdad es que me cuesta. Pero es verdad que lo que se oye si alguien cae es que eso no es de karate. Y ya está. Y parece que como no es de karate, ya no hay que aprenderlo. Y es una pena. Y yo la gente que conozco que sabe muy bien caer y sabe muy bien proyectar a la gente es porque se ha ido a hacer judo y se ha ido a hacer otras cosas, lo cual es una pena. Pero vamos, nada que añadir. ¿Santi? Y bueno, en lo personal yo me pasó un poco como a David, pero me tuve que poner a tiro. Y la parte de proyecciones la saqué de fuera del karate y me lo tuve que traer para dentro del karate porque es verdad que es lo menos común en los dojos ver el tema de trabajo de suelo, ¿verdad? Considero que hay dos etapas, o al menos lo veo yo así, hay dos etapas para todo lo que es Ukemi.
Y en la primera barrera que hay que traspasar, está la parte del el miedo a caer, el control sobre el cuerpo, el no lastimarse, ¿sí? Una vez que uno tiene todo eso dominado, ya puede ingresar en el siguiente nivel, que es, bueno, ¿cómo puedo utilizar esto de manera estratégica en mi beneficio, para continuarla desde acá, ¿no? Y por último, una cosa que también quisiera mencionar es que hay una habilidad que está implícita en esto, y es la capacidad de romper la estructura de la persona para poder proyectar y no jugármela a pura fuerza, porque si la persona es más grande que yo, no voy a poder derribarlo. Entonces o puedo desequilibrar, o mediante un golpe entrar y lograr el mismo objetivo, y luego la proyección. Ahí entras a jugar en todo lo que es la táctica de la proyección, ¿no? Pepe. Esto es todo un mundo, el mundo de Leukemia, ¿no? Porque está a veces sobrevalorado y otras veces infravalorado, ¿no? Evidentemente las posibilidades, como decía David, de acabar en el suelo o agarrado, a lo mejor en el suelo, no hace falta que tengan una super proyección, pero cualquier empujón o algo así te desequilibra y puedes caerte. Es en porcentaje casi, yo diría que igual que te golpeen, ¿no? Por lo tanto, debe practicarse. Luego sobre saber caer, hay dos niveles, podríamos decir, que es tú aprendes a caer, es decir, cómo te relacionas con el suelo, la parte técnica, y una parte que digamos que es mucho más difícil y que necesita de otro tipo de entrenamiento más marcial, más duro, que es que cómo caes cuando te proyectan. Es que, por ejemplo, en Aikido se cae mucho, ¿no? Pero en realidad no se cae porque tú te tiras. Es decir, te proyectan y tú te tiras. Pero cuando no tienes posibilidad de defenderte y te proyectan, ¿qué haces con tu cuerpo? ¿Cómo te estructuras, ¿no? Y una vez que caes en el suelo, evidentemente, cómo mantienes esa estructura, que es otra, ¿no? Entonces, bueno, tiene componentes psicológicos, te relaja mucho cuando sabes caer, es decir, te da mucha seguridad de que alguien te vaya a tirar y entonces pueda reaccionar. Eso lo sé por experiencia. Y luego, además, eso hay gente que rehuye, ¿no? Hemos visto que cuando vas a por él a agarrarlo, quiere quitarse rápido y quiere irse, ¿no? Eso es una pérdida de ventaja, digamos. Yo recuerdo una vez un compañero que además policía de esta gente que van a pegar palos, así a antidisturbios, digamos, ¿no? Muy fuerte. Y una de las veces que yo le lancé una patada, me agarró y me hizo una proyección en 0,0 segundos. O sea, no es que te agarre, te hace así, te forceje, te tira. Fue ¡papá! ¿No? Y caí perfectamente. O sea, tuve la capacidad de reestructurar y caer. Con lo cual, si no sabes caer, estás muerto. Y entonces significa que no sabes defenderte, ¿no? Porque el concepto defensivo es mucho más amplio que poner los brazos aquí o ponerlos allí. Los ukemi también forman parte de ese sistema de defensa, ¿no? Claro, bueno, yo primero quiebro una lanza por el Wado, porque vengo del Wado, y en el Wado Ryu las proyecciones y los ukemis son comunes, porque tenemos una beta del Koryu, del Yoshin Ryu Jiu-Jitsu, donde entonces todo ese tipo de cosas pertenecen al currículum básico. O sea que desde el primer día estamos aprendiendo a caer y aprendiendo a tirar. Pero Pepe apunta una cosa ahí que también Carlos la nombró ahí un poquito, que es que uno hay que dejar, es mi opinión por lo menos, de que hay que dejar el concepto de que las ukemi son el efecto, son el resultado de la proyección del oponente, o sea que el oponente me proyecta, sino que son la defensa contra esa proyección, ¿no? Y a lo que apuntaba Pepe, de la capacidad de adaptación a la proyección del que te hace el oponente. Y quiero nombrar un ejemplo que ya lo nombré en otro podcast, que fue una experiencia que tuve contigo, Carlos, el año pasado, cuando estuvimos en el tatami, donde estábamos demostrando una aplicación más en vivo,
más suelta, y yo te hice un ataque sobre la nuca en una dirección y tú la contrarrestaste, y a mí intuitivamente, naturalmente me salió que te doblé la cabeza y todo el cuello en la dirección opuesta, lo cual una persona menos entrenada podría haber terminado con una fractura cervical. En cambio, tú respondiste con una adaptación inmediata a la energía que yo te estaba dando y rodaste en esa dirección. O sea que la capacidad de adaptación y utilizar el Ukemi como una defensa contra la proyección que te hace el oponente. Pero como dice Pepe, esto es un universo muchísimo más grande, porque todo esto tiene que ver con el flujo de energía, el Goe, el Yu, en el cuerpo a cuerpo, el tire, el empuje, el golpear. Entonces hay que poder utilizar estos elementos técnicos en situaciones tácticas que tienen que ver con saber destruir la estructura del oponente, como decía Santiago, pero también saber adaptarse a la energía del oponente cuando él tiene la iniciativa. También el saber cómo aplicar nuestra energía sobre su estructura para poder desarraigarlo y poder proyectarlo. Y también, como, bueno, en lo que hablaba Pepe, sobre cómo saber contrarrestar esa energía cuando él me desarraiga, ¿no? Y poder utilizar los Ukemi como una forma activa de defensa, ¿no? Entonces, todo esto, como decía Pepe, esto es un mundo y que se tiene que estudiar y practicar de forma sistemática y constante, porque es una constante de la defensa personal donde se puede llegar al suelo, es muy común ir al suelo, y en la defensa personal es una reverenda mala idea ir al suelo, porque mientras estoy peleando con Carlos, viene Pepe, me da una patada en la cabeza y me arrancan todos los dientes. O sea que hay que, como decía Carlos Sensei, hay que, si te proyectan, bueno, tenés que hacer el Ukemi y usar esa misma energía para poder levantarte y seguir. Nosotros lo consideramos no las partes como que está nombrando Jorge como algo separado, sino una misma técnica. Es decir, cuando tú te adaptas, te anticipas a veces incluso para no recibir un impacto, caes y te levantas, pero no solo te levantas de una manera determinada. O sea, me levanto y punto, me levanto de una manera determinada, que te levantas muy rápido, ¿verdad, Carlos? Que vas haciendo una especie de movimiento en círculo con las piernas. Y evitas que el otro te patee directamente, ¿no? O sea, es una forma de protegerse. Pero también, por ejemplo, de forma, como Jorge ha nombrado, de forma directa quizás o indirecta, todo esto no lo puedes hacer si no tienes esa sensación de arraigo. Yo recuerdo cuando una época donde tenía una lesión en la espalda, entonces no podía practicar muchas más cositas de salto, que me gustaba a mí tanto, de patada de giro y esas cosas. Entonces, pues afortunadamente el karate tiene suficientes herramientas y me harté de hacer teki cuando hacía Shotokai, pero por una bola, o sea, los tres además, ¿no? El Nida y el Sanma. Pero no puedo imaginar, ¿no? Y curiosamente me dio una sensación de arraigo que era muy difícil tirarme, muy, muy difícil tirarme. Incluso en un combate con un compañero bastante gordito y grande, que tiraba a todo el mundo como si fuera una pluma, fue a barrerme y le hice una contra. O sea, le hice una contra, él quiso desenraizarme y yo lo desenraizé a él y lo tiré. Pero yo no quería hacer eso, quiero decir que yo lo que quería era defenderme, pero mi cuerpo actuó de esa manera. Entonces, claro, esa idea de que tú tienes que estar enraizado, estructurado para poder barrer al otro y evitar de esa manera, porque no se trata de barrerlo solo, sino que él no te contrarreste, igual que no se trata de que yo ataco y punto, tengo que atacar con cuidado de que no me dé una contra, pues en las caídas es exactamente lo mismo, el sistema es el mismo. La verdad es que me sorprendió incluso a mí, ¿no? Decía, porque yo hablaba de ese principio, pero digamos que lo descubrí, ¿no? Digamos de primera mano, la sensación esa de estar enraizado y cómo el otro parecía una pluma en ese momento, ¿no? Y metí una caída además bastante exagerada. Me sorprendió precisamente con la facilidad que se puede proyectar una persona incluso que es más grande y más fuerte que tú si la raíz está bien colocada y la estructura es correcta.
Es que las proyecciones, si el timing y la estructura y el ángulo es correcto, parece como que no existe la persona. Es una pluma. Es una pluma, exactamente. Bueno, entonces, si no tiene más nada para decir, nos tocaría entrar a la destreza número 3, que es saber esquivar en defensa y en ofensiva, ¿no? Y esto, si proyectar los ukemis era un mundo, esto es otro mundo. O sea, es un mundo diferente, pero es un mundo que hay que explorar, ¿no? ¿Te animas a empezar vos, Pepe? Yo le voy a dar la voz a David, que sé que está ahora muy metido con el tema de las esquivas. Bueno, vamos arriba. Bueno, es que es otro de los dogmas del karate normativo, ¿no? Que no hay esquivas, que espalda muy recta y demás, ¿no? Y yo, bueno, pues en el tiempo que llevo entrenando tanto con Jorge como con Pepe, pues la verdad que le hemos metido mucha caña a las esquivas, ¿no? Porque además los katas de Aragaki tienen esquivas y tienen formas de esquivar tanto a nivel defensivo, tanto a nivel ofensivo, metiendo la cabeza después después en la primera parte del kata, cuando mete la cabeza, hay aparte de ser una proyección, pero puede ser una esquiva ofensiva en la que tú metes la cabeza, por así decirlo, que es un poco lo que hacen muchas veces los boxeadores. Yo estaba entrenando con Pepe también, alguna parte de las esquivas, y bueno, es que son efectivas, y además es que pensamos que las esquivas puede parecer que son solamente de boxeo porque lo hacen mal, ¿no? Pero la verdad que es que en cualquier pelea también hay muchas esquivas y me parece que es algo fundamental, pero claro, es verdad que también es otro mundo, ¿no? Otro mundo al que yo particularmente, una vez más, no estoy acostumbrado, me cuesta muchísimo, pero bueno, pero que no importa, que me parece fundamental, desde luego. Claro, en las esquivas el problema que hay es que en karate se practica contra oizuki largo y entonces te quitas y vi el otro día un vídeo, hoy también me parece que lo he vuelto a ver, donde bueno, una sensei explica cómo esquivar un ataque con cuchillo esquivando, ¿no? Y da toda un relato de cómo esquivar. Incluso te dice el brazo de atrás, moverlo y demás para que no te corte, ¿no? Y es el típico oizuki contra un cuchillo y un oizuki. Entonces, claro, la persona se quita, es fácil, digamos, quitarse de ahí, ¿no? Pero sabemos que casi no se ataca, es muy difícil esquivar. Bueno, sí, es que la única manera de defender el cuchillo es esquivarlo, evidentemente. Lo que pasa es que quitarte la distancia. Entonces, bueno, ya partimos de la idea, a lo mejor, que por eso lo deberíamos de aclarar, que cuando nosotros hablamos de esquiva, estamos hablando de esquiva contra ataques reales. Si cómo esquivar, no un oizuki, que eso creo que lo sabes hasta un cinturón blanco, sino de cómo esquivar ataques reales. Y los ataques reales son circulares, directos, de abajo arriba, de arriba abajo, te pegan una patada a la pierna y después te quieren hacer una estrangulación. ¿Entiendes? ¿No? Incluso cómo librarse esquivando cuando te han agarrado. Entonces, claro, el sistema que se utiliza es muy parecido al boxeo. ¿Por qué? Porque la necesidad manda. La necesidad manda. Y ahí nos encontramos en lo que tú decías, Jorge, David, con los dogmas, ¿no? Pero cuando alguien te va a pegar, al final pues tú acabas haciendo algo muy, muy parecido. Yo creo que hay que escuchar a los especialistas, ¿eh? Yo creo que hay que escuchar a los especialistas de cada cosa y aprender de ellos. Y evidentemente las equipos que se hacen en boxeo para mí es de lo más perfeccionado del mundo. Y lo sé por experiencia porque me han librado de muchos golpes potentes, ¿no? Entonces, bueno, tiene toda una, igualmente, aquí se incluiría no solamente el aspecto técnico de cómo mueve el cuerpo, sino que la táctica es imprescindible. Aquí se trabaja mucho con el tiempo, los timings, se trabaja mucho con el espacio, se trabaja con los ángulos, ¿no? De salida, se trabaja en estáticos, se trabaja dándole mucha movilidad, sí. Y eso en cuanto a esquivas defensivas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo quizás a lo mejor de un día una clase sobre eso. Me la voy a pensar para la próxima. Tomar un kata y vais a ver la de cantidad de esquivas que hay. No os podéis imaginar, pero cualquier kata, ¿eh? O sea, ya no te hablo solamente de las Aragaki. Cualquier kata. Tú tomas, por ejemplo, el Pinan Nidan, Pinan Shodan, bueno, el que hace el Nukite en medio, que ya como cada uno lo llama de una manera. Y en la parte que después de Nukite gira y hace cuatro shutos, y luego vuelve al centro cuando hace Uchiuke.
Bueno, pues ese ya al centro, ya ahí aparece una esquiva, que es cuando el otro te ataca, tú te vas al centro y te vas por ahí, ¿entiendes? ¿No? O sea, está lleno de esquivas, porque además es un movimiento natural de defensa, muy, muy natural de defensa. Y si lo practicas, te va a salir bastante. Creo que es todo un universo esto, porque hay un sinfín de elementos tácticos que hay que utilizar tanto, elementos tácticos específicos en las esquivas como defensa, y también elementos tácticos específicos en la esquiva como de forma ofensiva, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el boxeo hay un estilo de boxeo, el peekaboo, que se trata justamente de cómo utilizar la evasión para poder penetrar la defensa del oponente, ¿no? Y cómo también utilizar la evasión como defensa. Y bueno, aquí hay muchos elementos, ¿no? Porque hay que, como decía Pepe, hay que saber manejar los ángulos de entrada, manejar ángulos de salida, cómo utilizar este tipo de tácticas para enmascarar el ataque y confundir al oponente que no sepa por dónde viene el ataque. Y en defensa, por ejemplo, esquivar y salir en mejor posición táctica de la que se estaba, ¿no? Un poco el mismo principio que hablábamos de las proyecciones, de los ukemi, de poder salir de la proyección cuando alguien te proyecta, poder salir en una situación táctica que te permita defenderte. Y entonces los aspectos técnicos de estas tácticas son muy complejos, hay que saber trabajarlos, hay que estudiarlos, hay que practicarlos, ¿no? Porque tenemos el trabajo de cabeza, el trabajo de pies, el trabajo de cintura, el manejo de la distancia y del tiempo, etcétera, etcétera. Si alguien está interesado en algunos principios en esta área y que están probados porque los muestra en la práctica, vean los viejos entrenamientos en YouTube de Mike Tyson, que es un gran exponente del peekaboo, cómo él entrena entrar, dar un ángulo quedando en 90 grados al oponente, o sea, ponérsele a su costado y noquearlo. Y después, en los videos que he visto yo, te ponen a Mike Tyson entrenando y después te ponen utilizando el mismo drill en combate, noqueando al oponente. O sea que esto es un arma muy efectiva. Hay que utilizar las piernas, hay que utilizar la cabeza, la cintura, cómo subir, cómo bajar, cómo engañar, ¿no? Es el arte de engañar con el trabajo de esquiva, tanto en defensa como en ataque. Para nombrar a otro boxeador que era un maestro de la esquiva defensiva, era Nicolino Loche, el intocable, le decían, un histórico boxeador argentino, que está en YouTube, vayan a verlo. Debe ser lo más frustrante que hay haber boxeado contra ese hombre, porque le tiraban literalmente cientos de golpes de todos los ángulos que había por round y no le pegaban uno. Era como ver magia. Y bueno, ahora nosotros no estamos hablando desde una perspectiva del deporte del boxeo, pero estas tácticas, especialmente en ofensiva, pueden ser muy útiles en la defensa personal. Y cuando hablo en ofensiva, acuérdense que nosotros, no seguimos la máxima del karate Nisenten Nashi, sino que seguimos la máxima de Chokimoto Busensei, que decía: karate es solo sente. O sea, el karate es iniciativa, es solo iniciativa. Lo cual nos llevaría entonces, si no hay más cosas para decir sobre este punto, nos llevaría a la destreza número 4. Y yo le dije a Pepe, escríbeme 5 defensas, y Pepe me vino con estas 5. Y Pepe le encanta, nunca se anda con chiquitas. Cada destreza que te da él es un mundo. Entonces, para entrar al universo número 4, es el saber desplazarse. Pepe, ¿te animas a tirarte el agua?
Claro, es vital, ¿no? En defensa personal siempre no vamos a poder, primero, bueno, primero el desplazamiento, cuando hablamos de desplazamiento, hablamos evidentemente de un elemento, de una destreza, pero también hablamos de un elemento táctico, o estratégico, no solamente es una cualidad física. Entonces, si te desplazas mejor que el otro, tienes dos cosas a tu favor. El control del tiempo y el control del espacio. Y si tienes el control del tiempo y el control del espacio, tienes al otro. Ahí se basa toda prácticamente la estrategia, ¿no? Entonces, evidentemente, el elemento de movilidad, por un lado, de dónde estoy en cada momento, el posicionamiento adecuado, es decir, hacia dónde me muevo, cómo me muevo y para qué me muevo, forman parte de una cosa que nosotros le llamamos, bueno, yo no, se lo llamaba Miyamoto Musashi, que es la estrategia de los desplazamientos. Y él le llamaba precisamente la estrategia de los desplazamientos. Y en la espada es primordial, ¿no? Porque ya sabemos que un sablazo, si te toca, estás muerto. Por lo tanto, en el arte de la espada es imprescindible y bueno, y de ahí un poco nos basamos nosotros también a la hora de trabajar los desplazamientos, que no tiene que ver nada con pegar saltitos y hacer bailes. Y bueno, ustedes, todos los que estamos aquí, hemos trabajado con el kata de Aragaki Niseishi, ¿no? Que trabaja en cruz y después trabaja en la diagonal de la cruz, con los desplazamientos, ¿no? Y trabaja con los desplazamientos en giro. O sea que nos está dando una idea de... Esto suena tan obvio en realidad, saber desplazarse, digo. Sí, saber desplazarse en aras de qué, ¿no? Porque la capacidad y las destrezas de desplazamiento que se necesita, por ejemplo, para participar en un GI de Kumite de la WDKF, son completamente distintos que lo que se necesita para hacer en una situación táctica de defensa personal, donde alguien te esté intentando arrancar las muelas, ¿no? Donde estén intentando... No, bueno, uno nunca sabe cuál es el potencial agresivo de quien te está atacando, ¿no? No sabes si te viene a pegar un golpe o dos, o si te viene a matar. Entonces, la defensa tiene que ser acorde, ¿no? O sea, tiene que estar desde un punto de vista psicológico y táctico dispuesto a todas las consecuencias, porque no sabes qué es lo que te vienen a hacer, ¿no? Pero esto tiene tantos elementos, ¿no? Hay que saber entrar, hay que saber salir, y hay que poder entrar. No es muy conveniente quizás salir en la dirección del ataque del oponente, pero si te apuran y no tenés otra, es lo que haces, entrar de frente, entrar de forma angular, salir de forma angular, poder moverse de forma lateral, poder arraigar en el momento correcto, poder hacer el flujo entre el desplazamiento del arraigue. Cuando entras para hacer una proyección tenés que poder hacer la transición directa entre el desplazamiento del arraigue para poder hacer la proyección, transicionar, ¿no? en eso. Pero Poder... esto va en contra, ¿no? Todo lo que estás diciendo va un poco en contra de la metodología del karate normativo, ¿no? Completamente, Del paso a completamente. paso y de pararse y quedarse en el sitio quieto sin moverse hasta una vez que te queda quieto vuelves a hacer un desplazamiento lineal, aunque en ángulo, pero igualmente lineal. Claro. La Aragaki te propone todo lo contrario a eso, que es de lo que tú estás hablando, que no solo te propone un ángulo, sino que te propone varias salidas, ¿no? Que no tienes Y circulares también, te pone ángulos y círculo a la vez. Yo cuando giro, cada giro que doy y paso por un punto neutro, me da 8 direcciones de nuevo. Claro. Las katas más contemporáneas, la forma de entenderlo, mejor dicho, te da solo una salida, giras y te da solo una salida, por la propia posición que te pone anterior, es decir, te limita el espectro espacial, digamos, ¿no? Claro, y ese es el gran problema que tiene el karateka, que
que se incursiona en estos ámbitos que en los cuales estamos hablando. Y a veces reconozco eso cuando trabajo con David, por ejemplo, cuando trabajo con Santiago, la frustración que sienten porque es un overload de información que se extrae del kata. Y a veces como que le veo en la mirada que digo, no me digas una palabra más, no me des más información, que no. Tengo el sistema saturado, porque esto es un kata sistémico profundo. A mí, yo estoy profundamente enamorado de lo que hemos recibido de Aragaki y de Gokenki, porque tienen niveles de información muchísimo más matizada, muchísimo más profunda, granulada, con un nivel de pixelaje. Si el karate de hoy es de 1080, como esos son los videos de YouTube normales, el kata de Aragaki viene a una resolución de 8000K como mínimo. Y cada vez que uno abre una puerta, que vemos que nos está pasando ahora cuando hablamos de las destrezas imprescindibles del karate, para el karateka, cada vez que abrimos una puerta de una destreza, se nos abre un universo que tenemos que aprender a manejar. Y no lo podemos hacer desde el viejo paradigma del movernos siempre lineal, aunque lo hagamos de forma angular, hacerlo lineal, como decías vos, Pepe, sino que hay que reeducar la mente para poder reeducar el cuerpo, a incorporar estos principios tácticos, poder expresarlos desde su aspecto técnico, ¿no? Y nuevamente hay que extraer del kata, hay que salir del kata para entrar en la aplicación, entrar en la situación táctica. Hoy vimos, en el examen que hicimos, vimos de todos los exponentes, me parece que vimos unas buenas proposiciones tácticas a problemas de la defensa personal, del combate cuerpo a cuerpo, basados en las proposiciones que nos da Aragaki Seijo a través de los siglos. Quiero creer de que estaría bastante satisfecho con lo que se mostró hoy. Sí, vimos poca técnica, ¿verdad? Vimos muchísimo más destrezas que técnicas. Y bueno, y de eso es lo que se trata, ¿no? Al fin y al cabo, las técnicas son simplemente una expresión de la destreza que se tiene, y son una expresión, una aplicación de una intención táctica. Y bueno, este es otro universo que insto a la audiencia a explorar, a ver sus katas, a ver sus prácticas de entrenamiento de kumite, y abandonar el trabajo lineal, o mejor dicho, no abandonar el trabajo lineal porque eso también sirve, pero incorporar la circularidad, incorporar ángulos, giros, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es que además este punto es importante porque es una herramienta. Esto sí que es una herramienta, porque a veces tenemos dificultad a la hora de buscamos algo, pero no se acaba de encontrar, ¿no? Y este punto, ¿no? Donde ver el karate en 3 dimensiones, o sea, el espacio en 3 dimensiones, y cuando yo hago un movimiento, no me obliga, pasando, por ejemplo, por aquí se pasa en Nekoshidashi. Y ahora, como está ya en Nekoshidashi, solo puedes ir en una dirección, ¿entendéis? Porque eso está colocado, la estructura está colocada, sino que en un movimiento pasas por un punto neutro, que esto se hace mucho en Taichi, que se llama Wu Wei, y ahí, a partir de ahí se abren diferentes direcciones. Entonces, bueno, no significa que tengas que modificar la dirección del kata, pero sí tienes en cuenta de que, bueno, de que estás trabajando en una dimensión espacial diferente, y eso también te cambia el tiempo. Entonces, eso luego es transferible también a los ejercicios por pareja, ¿no? Muchas veces tenemos dificultad en traducir porque tenemos un idioma que habla el kata, que es inglés, pero el diccionario que tenemos ruso.
Exactamente. Entonces hay que buscar diccionarios adecuados, ¿no? Bueno, en realidad, en el idioma adecuado. En realidad, si queremos hacer la analogía de forma bien concreta, es que tenemos un diccionario en japonés y el idioma que se habla es el uchinaguchi y el chino. Antes de seguir, quería nombrar a alguien, un anónimo, un someone, como me dice el sistema de Buy Me a Coffee, acaba de comprar 5 Sukis apoyando el podcast. O sea que nos acaban de apoyar con $15. Un cafelito para cada uno. Exactamente. Muchas gracias por apoyar la producción de este podcast. Me gustaría saber quién es para poderte dar las gracias en público. Bueno, entonces nos queda quizás la destreza, el punto número 5, que puede ser relativamente fácil de explicar y quizás puede ser el más general de todos. No sé, vamos a ver. Y el que peor se puede interpretar, ¿no, Jorge? Exactamente. Porque tenemos el concepto de defensa personal de las mañas. Y utilizo ese término queriendo. Bueno, déjame decirle de qué se trata y te doy la palabra, Pepe. El punto número 5, la destreza imprescindible para el karateca. Número 5 es saber controlar y saber escaparse. Dale nomás, Pepe. No, le dejo a los compañeros que están un poco ahí callados. Aprovechar que os hemos invitado, que después... que nosotros tardan 50 años en volver. ¿Quién se tira? Miren que aquí estamos... mientras piensan, les cuento una historia. Hoy tuvimos, como digo, el último entrenamiento final antes de las vacaciones de verano y mis alumnos entrenan las cosas fundamentales del Wado Ryu. En el Wado Ryu tenemos 10 katas que son de 2 personas. Y bueno, estaban preparándose para su examen y estaban haciendo eso. Entonces dije, ¿qué tal si los expertos del dojo mostramos esto para que los alumnos tengan algo en la retina con que identificarse, ¿no? Y bueno, lo hicimos. Empecé yo. Hay que dar siempre el buen ejemplo, ¿no? Hay que tirarse el agua primero. No le puedes pedir a la gente que se tire el agua, sino. Y bueno, mostré yo primero con uno de mis alumnos más antiguos y después algunos otros cinturones negros más, etcétera, etcétera. Y la lección que quería yo impartir en ese momento era que se vieran los niveles y que quedara en evidencia los niveles, no para decir aquel es mejor que aquel, este es mejor, este es peor, sino para que se aceptaran la realidad de los niveles y que los niveles son necesarios. Hay que pasar por A antes de ir a B, antes de ir a C, y así. Entonces, cuando Pepe abre la boca, o capaz que cuando yo digo algo también puede ser difícil después sentir, y ahora que voy a decir yo que tenga sentido. No, necesitamos ver esto desde el nivel del primer dan, necesitamos ver esto desde el nivel del tercer dan, necesitamos que la audiencia tenga ganchos de identificación a todo nivel. ¿Okay? Así que por favor les pido que nos den su aporte. Estén desde ahí en el lugar en el que están en su desarrollo de karate. ¿Está? Todos son buenos aportes. Así que ahora sí, tírense al agua. Mira, por ejemplo, no sé, si quieres empiezo yo. Dale. Yo, por ejemplo, voy a hacer con una analogía muy curiosa. Para mí, saber controlar y saber escaparse, a veces lo identifico o considero que se identifica con saber controlar no es saber agarrar algo. Porque, por ejemplo, yo lo pienso mucho. Si tú coges a una serpiente por la mitad del cuerpo y la agarras, el picotazo que te llevas, el mordisco que te lleva es fantástico. Con lo cual, agarrar no es algo que se tenga que tomar a la ligera. Tienes que saber en qué zona
tienes que agarrar para poder controlar. Porque si a una serpiente la agarras del medio, posiblemente te lleves el mayor picotazo del mundo. Sin embargo, si la agarras de la cabeza, posiblemente no te lleves nada. Y escapar es lo mismo. Muchas veces tú recibes un agarre y lo que das es un tirón. Sí, bueno, si eres un robot, posiblemente te puedes soltar. Pero hay veces que huir a ciertos ángulos no vale. Si no, mira el ejemplo de un gato. A un gato, si tú lo acorralas un poco, puede huir, puede escaparse. Sin embargo, si lo acorralas demasiado, el gato, la única escapatoria es lanzarse hacia ti. Con lo cual, a veces pensamos que escaparse es quitarse del medio. Pero a veces realmente para escaparse lo que tienes es que invadir al oponente. Entonces, realmente saber cómo controlar, saber cómo escapar va a depender de situaciones tan importantes como dónde estoy agarrando, cómo estoy agarrando y para qué estoy agarrando. Al igual que el escaparse es tan importante como a veces dar un tirón, que es lo que se suele hacer mucho. Alguien te agarra y tú das un tirón. A veces que te agarren y tú quieres escapar, lo mejor es lanzarte hacia esa persona. Pero claro, ¿cómo identificas tú en qué momento y cómo hacerlo? Yo creo que esa es la parte un poco más interesante. Y eso es lo que se debería de trabajar prácticamente siempre. Gracias. Yo voy a aportar desde un grado más abajo, porque no estoy tan avanzado en la evolución. Pero a mí creo que eso es una de las grandes valías que tiene el Aragaki Niseishi, o por lo menos es una de las cosas con las cuales me hizo explotar la cabeza. Este punto y el punto anterior, el manejo de los desplazamientos, rompe con todo el dogma que conocemos comúnmente dentro del karate en cuanto a tanto desplazamientos como a este punto, ¿no? El que estamos hablando del control, ¿no? Aragaki Niseishi nos propone formas que salen de lo que comúnmente manejamos. Y eso está muy bueno, eso me gusta mucho, los giros que propone y bueno, y los ángulos, desde donde transgrede un poco la norma desde dónde actuar, más o menos. No sé si se entiende lo que intento explicar. Eso va en ese sentido del punto, ¿no? Creo que es novedoso el Aragaki Niseishi en varios aspectos, pero en estos dos en particular, tanto en lo que es el manejo de desplazamiento y lo que es el control de un oponente, lo propone desde un ángulo que yo al menos en particular no lo conocía. A mí me resultó realmente novedoso y cada vez que lo pienso y cada vez que vuelvo a repetir el Niseishi, me vuelve a fascinar esos dos mismos puntos. Sí, a mí me pasaba algo divertido. Bueno, me pasaba algo divertido con Aragaki esta mañana, ¿no? Entrenando para el examen, y era que claro, tenías que calentar todo muy bien. O sea, es decir, tienes que estar 5 o 10 minutos calentando las esquivas y bajando. 5 o 10 minutos practicando patadas en salto para el Tobi-Geri. 5 o 10 minutos, o sea, te obliga. Tú haces un kata normativo, por así decirlo, o tuneado, o japonizado, como lo queramos llamar, y es que te sabes uno o dos o tres y te sabes todos, porque se mueven todos igual. O sea, no hay riqueza, es sota, caballo y rey y ya está. Sin embargo, te haces el Aragaki Niseishi y es que te obliga a trabajar, a resetear totalmente la forma de moverte. Que eso es alucinante. Y luego, desde el punto de vista de controlar a alguien, claro, como aquí no prima la estética, sino que prima el agarrar, para mí es más fácil, cuando hago el kata, ponerme en una situación real en la que yo agarro a alguien de verdad. No sé, una cosa tan tonta como como en vez de hacer un caquete, que sea un ataque a la garganta, o sea, algo que es un matiz, pero que es que te cambia totalmente el kata. Y el poder desplazarte, el hacer un equasidachi en el que tú lo que haces es absorber y la posición es lo de menos. Cuando haces el codo descendente, que es un kosadachi, que no es un kosadachi, que lo llamamos kosadachi por entendernos, pero que prima esa funcionalidad.
a mí me permite que lo que hago sea como mucho más real y que yo pueda visualizar de una manera como mucho más real a la hora de atrapar a alguien. Y desde el punto de vista de escaparme, pues 3/4 lo mismo. Me pasa como Santiago. Yo no recuerdo haber entrenado como he entrenado con estos katas, con los de Aragaki y los de Gokenki, el hecho de estar en un intercambio en el que yo agarro a alguien, me coge la mano, me la baja, le vuelvo a coger, le vuelvo a pegar, me vuelve a agarrar. Yo ese intercambio, yo nunca había trabajado de esa manera y es que tampoco pensaba ni que existía. Y entonces, bueno, pues es la última destreza de la que estamos hablando y que me pasa un poco como comentaban los compañeros, ¿no? Que te obliga a trabajar de todo. O sea, te obliga a ser ya no un karateka, un guerrero total. Te obliga a ser Musashi. Si estamos diciendo que tienes que esquivar, que caerte, que levantarte, que saber de todo. Que pegar patadas en salto. Es que es un kata que es un sistema. Yo ahora... en este último tiempo que estoy entrando con vosotros, entiendo eso de un kata 3 años. Claro, ahora sí entiendo un kata 3 años. Y me parece poco, 3 años. Si tengo que dominar todas estas destrezas, me parece poco 3 años. Era muy bueno Funakoshi, que era 3 años. Era muy bueno, pero a mí no me sale eso, ni de broma. Mira, si se me permite, nosotros hablamos de Aragaki porque es el que vosotros hacéis y normalmente es el que usamos nosotros como, digamos, como kata para trabajar las bases, ¿no? De lo que nosotros hacemos, pero es un sistema, tiene varios katas. Entonces, en otros katas todavía se ve mucho más palpable la idea de control y de zafarse que en estos, que supongo que ya lo conoceréis dentro de poco. Y me llama la atención que cuando hablamos de control, hablamos de agarre, solo y exclusivamente. Me robaste la idea, ¿eh? Te he visto y digo, se lo había decidido antes que Jorge. Bueno, tú la amplías. Es un dominio del tiempo, ¿eh? Tú la amplías si quieres, Jorge. Sí, claro. Entonces, hay movimientos que no son de agarre. Y además, daros cuenta que hay una máxima, por ejemplo, que se hace en Aikido. También se dice en Aikido que es cuando atrapas, te atrapas a ti mismo, ¿no? O sea, cuando tú agarras a alguien, él te sientes agarrado a la vez. También te roba la idea, ¿no, Jorge? No, me parece un elemento fundamental. Y me parece excelente que lo hayas traído. Vale. Entonces, no se trata de sujetar, agarrar el brazo, agarrar el hombro, sino agarrar a él a través de su brazo, a través de su hombro, ¿no? Entonces ahí surgen otros elementos que no solamente es la capacidad de agarre, sino también, como decía Carlos, cómo, dónde y cuándo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, el hecho de echarle el peso abajo aquí, ¿no? Como pasa en Aragaki, ¿no? Echarle el peso ya le controla, o de estar en distancia cortita. En una kata que Carlos ha practicado mucho conmigo, de Jojutsu, esto se hace mucho en MMA, no en BBG, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de cambio de guardia, ¿vale? Hay un movimiento que tú sales por el lateral, pero el yo siempre está controlando los codos del oponente, nunca se separa. Es decir, es mucho más importante el movimiento para poder pegarle por la espalda que el desplazamiento en sí, ¿no? Entonces, estás en realidad, lo que propone Aragaki en esas katas es que cualquier movimiento, incluso previo a los golpes, puede ser un control. Y sobre el escape viene en montones, ¿no? Desde el primer movimiento que viene de otra agarrante y te echas para atrás, a cuando viene y te echas para el lado y luego le pegas la rodilla, a cuando te va a empujar y te giras. Es decir, está lleno de escapes constantemente. Jorge, no quiero la mano para no quitarte algo. No, es que no, me encanta lo que estás diciendo. Justamente, si recuerdan el título, era saber cómo controlar y saber escaparse. Y porque cuando hablamos de control, a mí en realidad no me gusta agarrar a la gente. Lo agarro para un objetivo concreto y suelto inmediatamente, porque como decía Pepe, cuando agarran, son dos que quedan agarrados, ¿no? Incluso muchas veces las técnicas que hace Aragaki, que son de este tipo de agarres, es mucho más fácil partir de este agarre, partir a algún tipo de técnica de golpe inmediatamente, es agarrar, tirar y atacar, por ejemplo, que es muchísimo más fácil hacerlo desde esta posición que desde esta posición. Entonces, el controlar, para mí, y bueno, lo estaba ejemplificando Pepe, ¿no? El controlar hay 4 elementos básicos fundamentales, que son el tiempo, el espacio, la estructura y la energía. Y
hay que intentar, bueno, cuantos más de esos elementos fundamentales controlemos nosotros, si los controlamos nosotros, están fuera del control del oponente, más chances tenemos de prevalecer, de poder ganar o poder escapar de ese conflicto, ¿no? Entonces, el espacio puede ser ahogar, puede ser angular, puede ser retirar, puede ser entrar, puede ser entrar girando, puede ser salir girando, puede ser entrar en ángulo, saliendo en ángulo. El tiempo, bueno, tenemos los clásicos con Zen, no Zen, que en conjunto con lo que acabo de decir del espacio ya nos abre un universo, pero después tenemos la estructura, usando todos los elementos anteriores en pos del mismo fin, o sea, atacando la estructura. Pepe decía, cuando giraste le estás sacando le estás agarrando la rodilla. Digo, o sea, lo que está haciendo está combinando estos elementos para estar controlando el espacio, controlando el tiempo y a la vez le está robando estructura. Y después, bueno, tenemos el cuarto, que es la energía, que ahí tenemos el goju, el yugo, el gogo y el yuyu, podríamos decirle. O sea, cómo hacer para, desde un punto de vista energético, acoplarlo a todos los elementos que hemos nombrado antes, en pos de exactamente el mismo fin, ¿no? Bueno, y Aragaki Nisaishi nos muestra directamente cómo, ejemplos de cómo hacer eso, como decía Pepe, cuando retrocedo ante el agarre de él para volver a entrar inmediatamente. Digo, ahí no solamente estoy trabajando con el espacio, estoy trabajando con el tiempo, estoy trabajando con la estructura y estoy trabajando con la energía. Porque estoy utilizando ese rebote que no es muscular, es de tendón, para poder crear espacio y cerrarlo nuevamente, ¿no? Inmediatamente. O sea, que el kata nos da unos ejemplos muy claros de las áreas que tenemos que explorar para tener la habilidad de controlar y poder escaparnos del control del oponente. Incluso después tenemos los aspectos tácticos. Por ejemplo, un ejemplo bien simple, bien tonto, pero que es fácil de entender. Por ejemplo, nosotros una de las cosas que entrenamos es el hijijime, ¿no? El ataque sobre la articulación del codo. Entonces, bueno, si te lo atacan de una forma para quebrártelo, te lo quebraron, chau. Pero si te lo atacan de una forma para controlarte, por ejemplo, también entrenamos la salida, cómo escaparse. Y una de las cosas que hacemos es que lo provocamos energéticamente, intentamos doblar el brazo para que él me apriete más. Y en el momento que percibimos que él pone más presión sobre mí, sobre mi articulación del codo, roto, giro con él para que se le escape la mano, porque tiene un exceso de energía, se le siga de largo y yo pueda doblar y escapar. O sea que empezamos a utilizar elementos tácticos para provocarlo, utilizar más energía de lo que necesita la técnica, para usar ese exceso de energía como puerta de escape. O sea que, nuevamente, se abren un montón de elementos tácticos y cuando se empiezan a mezclar estos elementos, los elementos del espacio, el tiempo, la estructura y la energía, que hacen que el simple título que puso Pepe al principio, ¿no? Saber controlar y saber escaparse, se transforma en un nuevo universo, en toda una ciencia que hay que controlar, ¿no? Entonces, como decía David, 3 años un kata, no, 3 años un kata para empezar a aprenderlo, ¿no? Para comprender de qué se trata y después el resto de la vida para internalizarlo, ¿no? Entonces, creo que podemos decir a ciencia cierta que estamos en un camino de descubrimiento, de exploración, y que yo a nivel personal puedo decir finalmente, después de una vida de frustración, de una vida de buscar, de abrir puertas y que detrás de la puerta había una pared porque no había nada, y de creer en mitos de que si
seguía haciendo tal cosa, en algún momento me iba a caer la iluminación divina. Finalmente encontré unas herramientas de trabajo que respondan mis necesidades en todos los ámbitos de la defensa personal. Y están en un grupo de catas. Es como decía Pepe, es un sistema. Y creo que, invito a la audiencia a sumergirse en estos catas que son fantásticamente, deliciosamente interesantes, y que exigen que uno cree habilidades en una serie de multiversos diferentes, y que como mínimo hacen que la práctica sea mucho más interesante y divertida. Nunca más van a decir, ay, la repetición, qué aburrida. No existe. Creo que, lo que hay que sí es que no hay que perder el ánimo porque la montaña es tan alta y la subida tan empinada, ¿no? Porque con un viaje de 10.000 kilómetros empieza con un paso. ¿Pepe? No, nada que decir. Nosotros estamos satisfechos pero en diferentes planos, además, como dice Jorge, ¿no? En el plano personal hemos encontrado, algo que nos llena, nos satisface y nos da la información que necesitamos. Cada persona tiene unas necesidades y cada uno lo intenta cubrir de la mejor manera. Nosotros teníamos una que era bastante ambiciosa y como no nos daba con lo que hacíamos, pues seguimos buscando y encontramos esto. Esperemos que no sea, que es el principio de algo y cada vez, y es como hemos hablado. Hemos hablado de 5 destrezas, pero es que cada destreza contiene a la vez otra destreza, ¿no? Cada vez con otra destreza. ¿Por qué? Porque está viva la kata. No es un kata ya hecha, ¿no? Es así y ya está, ¿no? Sino que depende mucho con tu capacidad que tú tengas de ver y tu mejora. A medida que mejoramos, no mejoramos la estética de la kata, sino que a medida que mejoramos, porque profundizamos, nos encontramos nueva información. Y esa información a veces muy precisa, muy concisa, y otras veces, hay que practicarla un poquito, ¿no? Así que para nosotros el karate está vivo. No, y afortunadamente es fácilmente, quiero decir que están ahí las katas, que no es algo que uno imagina, ¿no? Sino que cuando empieza a practicar pues descubre. Por ejemplo, para contextualizar, si yo hago un taikyoku, un fukyo kata, como lo llamáis en cada sistema, evidentemente tiene una información limitada. Nosotros podemos hacernos expertos en karate haciendo un taikyoku o un Pinan Shodan. Difícilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque falta información. Bueno, pues estas katas tienen esa información que en otras katas no están, ¿no? Y entonces te lleva a descubrir niveles de acción o de destrezas que no habíamos visto en otros sistemas, desafortunadamente. Bueno, lo único que quisiera sumar a lo que acaba de decir Pepe es que el karate no solo está vivo, sino que es completo. Al final, después de décadas, he logrado comprenderlo, porque encontré una fuente que me da información completa. Y entonces los invito a la audiencia a compartir nuestro contenido si les gusta en sus redes sociales, a traernos, abrirles la puerta a este tipo de información a más karatecas. Y los invito a seguirnos todos los sábados. Mañana sale el audio en todas las plataformas de podcast, y podrán ver este video en nuestro canal de YouTube. Así que sin más, les doy un abrazo y gracias por todo el trabajo que han invertido en este último año. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional.
Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.